vamos a ver la mediana para datos agrupados. Entonces tenemos aquí esta tabla de frecuencias con estos intervalos, lo cual la hace datos agrupados, y aquí tenemos la fórmula con la que se consigue la mediana para datos agrupados. Lo primero que tenemos que hacer es establecer más o menos en dónde está la media, en dónde es que está la mediana. Entonces eso se establece con el 50% de los datos. Entonces, para hacerlo de una manera más profesional, por así decirlo, porque pues es fácil decir, bueno, el 50% de los datos, sabemos que tenemos 40 datos aquí, 40 personas, aquí está la frecuencia acumulada, sabemos que tenemos 40 datos en total, entonces no, nada más diríamos, bueno, el 50% de los datos sería 20, entonces aquí es donde está el 20 está incluido, se busca el número donde está incluido el 50% de los datos, no es que necesariamente vaya a aparecer el 50% cerradito. Aquí en el 22 está el 20, dentro del 22 está el 20, entonces este sería el intervalo, pero de una manera pues más profesional, como les decía, uno dice que n dividido en 2, salió mayúscula, n dividido en 2, esto es igual al, o sea, el n es el total de los datos dividido en 2 nos da 20. Esto pues se saca a puro ojo, pero pues se quiere hacerlo de una mejor manera. Entonces tenemos que el 50% de los datos es 20. El 20 está incluido aquí en este intervalo, que es donde la frecuencia acumulada encontramos dentro del 20. Entonces aquí tenemos, este es el intervalo con el que vamos a trabajar. Ahora bien, ¿cómo iniciamos? Pues simplemente reemplazando la fórmula. Tenemos aquí nuevamente la fórmula copiada y vamos a comenzar a reemplazar datos. Entonces la fórmula dice que la mediana es el límite inferior del intervalo. Entonces en este caso el límite inferior del intervalo es 155, es el número más pequeño de ese intervalo. Entonces vamos a borrar esto y reemplazamos este por 155, más la división de la A significa amplitud del intervalo. Entonces aquí tenemos que el intervalo va de 155 a 160, quiere decir que la amplitud del intervalo es de 5, de 155 a 165. Entonces la amplitud del intervalo se divide en la frecuencia absoluta del intervalo. Entonces aquí tenemos la frecuencia absoluta de este intervalo que estamos trabajando es 10. Entonces reemplazamos por 10. Esto se multiplica por la cantidad de datos, la división de la cantidad de datos en 2. Entonces reemplazamos los datos, que es 40, esto lo dejamos ahí quieto, dividido en 2, y a eso le restamos la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada menos 1. Ojo con este paso. Frecuencia absoluta acumulada menos 1. ¿Qué quiere decir frecuencia absoluta acumulada menos 1? La anterior. Esto quiere decir la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces es este número, el número que está antes. En este caso es el 12. Esta, vamos a ponerlo también un poquito diferente para recordarlo. Entonces es el 12, entonces reemplazamos la frecuencia absoluta acumulada menos 1
es el número 12, es la frecuencia 12, la anterior a la que teníamos ahí, que tenemos en este intervalo, del intervalo anterior, por eso se dice menos 1. Entonces tenemos el 12. Y ya solamente es comenzar a despejar. Esto lo podemos copiar para ganar tiempo. Y aquí esta división, 5 dividido en 10, nos da un total de 0.5. Mantenemos la multiplicación, eso se va a multiplicar. Seguimos con esta operación. Entonces aquí 20 dividido en 2, 40 dividido en 2 nos da 20. Es más, esta la quitamos ya. 40 dividido en 2 nos va a dar 20. Menos 12. Seguimos con el reemplazo. Esto lo dejamos aquí quietico. Entonces esto ya nos daría 20 menos 12 nos da 8. Entonces ya quitamos estos y estos. Entonces esto nos da 0.5 por 8 nos da 4, lo cual nos va a dar un gran total para la mediana de 159. Realmente es sencillo, después teniendo la fórmula en la cabeza, descubrir la mediana para datos agrupados. Como verán, realmente es rápido, solamente es recordar los pasos, los cuales los voy a copiar acá. Pero ¿para qué? Ahí está la fórmula. La fórmula está clara y habla por sí misma. La mediana es igual al límite inferior más la frecuencia acumulada dividida en la frecuencia absoluta del intervalo, que multiplica a la cantidad de datos, la división de los datos entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Frecuencia absoluta acumulada anterior. Y listo, se reemplazan los datos, se despeja y conseguimos rápidamente la media. Entonces, listo. Estaremos viendo en el próximo video. Que tengan buen camino.